Por fin pude ver Guardianes de la Galaxia Volumen 3, pero me sentí totalmente engañado. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y hoy nos vamos a meter de lleno en Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Este video que no es una reseña, este video es todo lo que necesitas saber sobre la película. Que al final no entendí, te lo cuento. Que los easter eggs, te lo cuento. Todo te voy a contar y te voy a contar qué pasa en el futuro, pero por sobre todo también quiero contarte por qué me sentí completamente engañado y vos vas a decir, sí, nos engañaron cuando te lo cuente. Pero antes quiero agradecer a los amigos de Jack Lee que me dieron esta remera espectacular. Tremenda. Te dejo un link si querés una remera como esta por ahí abajo. Y ahora sí arrancamos. Ponete cómodo porque la data hoy está muy suculenta. Obviamente hay que empezar por lo primero, que es Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Bueno, justamente es el tercer volumen en la saga de los Guardianes de la Galaxia, que a su vez es parte de la saga enorme de Marvel Studios, que es el MCU. Si bien estos personajes los hemos visto en sus propias películas, o sea, la saga de los Guardianes, como dije ya 50 veces, también los hemos visto en otras películas de Marvel. Pero lo curioso de este volumen es que realmente vendría a ser el final de la saga y el final de varios de estos personajes en el mundo de Marvel. O bueno, por ahora, el que va a seguir es Star-Lord seguro. Los demás de los Guardianes, cabe la posibilidad de que no los veamos nunca más. Cabe la posibilidad. Esta película tuvo mucho drama por detrás porque, si recuerdan, hace unos años lo despidieron a James Gunn de Marvel, o sea, de Disney, porque, bueno, habían salido unos tweets un poco raros, pero después de un montón de presión, apoyo, etcétera, etcétera, lo volvieron a contratar. Con lo que descubrimos que la cancelación es completamente aleatoria y depende. Si lo quiero, lo recontrato. Si no quiero, no. En fin, que la cultura de la cancelación es humo puro. Entonces, el 5 de mayo de 2023 se estrenó esta película, aunque yo la vi antes, gracias Disney, como te quiero. ¿Y cuál sería la sinopsis de este volumen 3? Bueno, resulta ser que aparece un tal Adam Warlock, que ya nos habían presentado en el pasado en forma de un coso donde estaba dentro. O sea, no se veía el huevo de Adam Warlock. Miren el tamaño de esos huevos. Suena raro, pero era su huevo. Y básicamente resulta que hay un tipo que es el que creó a Rocket, que lo necesita por una razón que se explica en la película. Y bueno, Rocket se está muriendo y lo tienen que salvar, y para salvarlo necesitan a ese tipo que a la vez lo está buscando, un quilombo. Y ahora sí, vamos a empezar con los spoilers violentos, porque te voy a explicar todo empezando por el final de esta película. Así que ponete cómodo, si no querés saber nada de spoilers, no voy a hacer video. Y si ya querés los spoilers que te van a explicar toda la película, seguimos. Y el primer spoiler es la gran mentira de esta película, que a mí, en cierta medida, me ofendió. Se habló durante meses, por no decir años, que como este era el final de un montón de los personajes estos en el MCU, que iba a haber muertes. Básicamente, esta película va a ser dramática, va a ser terrible, vamos a vivir algo nefasto. Y de hecho, en los trailers, ya en cierta medida se nos estaba mostrando como que podríamos ver el final de Rocket. Esto es muy interesante porque muchos teorizaban que lo que íbamos a ver era no la muerte de Rocket, sino que iba a involucionar para volver a ser simplemente un animal. ¿Qué fue lo que terminó pasando con Rocket? Que toda la película parece que se va a morir y no se muere. Y de pronto va a morir de vuelta y tampoco se muere. Y esto mismo pasa con todo el resto de los miembros de los Guardianes. No se muere ninguno. Sí, es verdad que hay alguna muerte en la película, pero son otros personajes que no son Guardianes. Muere el villano principal. Gracias por decírmelo, boca floja. Mueren algunos de los antiguos amigos de Rocket, pero no se muere ningún Guardián de la Galaxia. Simplemente dicen, chao, me voy. Otro se va con el abuelo. No se muere nadie. Y muchas veces, repito, muchas veces parece que se está por morir alguien. Incluso Star-Lord parece que está muriendo en un momento. De hecho, parece que se murió. Dije, guau, lo mataron a Star-Lord, el que menos se esperaba que iba a morir. Y no murió nadie. Conclusión, moraleja. No tuviste huevos, James Gunn. No tuviste huevos. Y todo este marketing y toda esta cosa de se va a cagar muriendo alguien, atentos, quién se muere, quién se muere, quién se muere. No se muere nadie, me sentí triste. ¿Por qué? No quiero que se muera alguien, pero cuando muere alguien realmente te das cuenta que lo que pasa tiene un peso, un valor. Esto que está pasando puede terminar en que uno se muera, porque si ves esta película, finalmente te vas a quedar con no importa lo que pase, no se va a morir nunca nadie, porque pudieron superar todo esto hasta estoy casi muerto, casi muerto, me morí porque Star-Lord parecía que se murió, todo lo superaron y no importa.
Dicho esto, esa es mi única queja de la película, que nos hypearon con la muerte y no se murió nadie. No hubo huevos. Si moría aunque sea uno o dos, hubieran puesto esta película un puntito más arriba y demostraría eso, que lo que pasa tiene un resultado, ¿no? ¿Qué sucede entonces en el final de la película? Bueno, vemos que los guardianes se dirigen a un planeta muy parecido a la Tierra, que básicamente es una creación del Alto Evolucionador. Obviamente los guardianes van en diferentes grupos, digamos, hacia este sitio. Todo gira en torno a conseguir el código que puede hacer que desactiven el aparato que tiene adentro Rocket, que obviamente si lo abren para intentar salvarle la vida o le intentan hacer algo, esto que tiene adentro lo mataría. Por eso el código les permitiría desactivarlo y poder evitar que se muera justamente. Quill y Groot van a enfrentar al Alto Evolucionador, Nebula se queda afuera de su nave, Mantis y Drax se supone que se van a quedar cuidando la propia nave de ellos, pero se escapan y en el medio queda la Gamora, que no es tan amiga, cuidando a Rocket, que además después le aparece Adam Warlock, todo un quilombo. En resumidas cuentas, Quill y Groot escapan de la nave del Alto Evolucionador, Nebula, Drax y Mantis entran a la nave y en el proceso este planeta que parece la Tierra se empieza a destruir. Gamora se encuentra con Star-Lord, corren a utilizar el código para tratar de salvarle la vida a Rocket, pero el código no está funcionando y parece que Rocket se está muriendo. Y ahí todos dijimos, se va a morir, la puta que lo parió, se tenía que morir. Pero como ya hemos dicho, no se muere, logran salvarlo. El Alto Evolucionador intenta hacer un cambio, Nebula, Mantis y Drax por Rocket. En el medio, Adam Warlock se hace medio amigo porque lo ayudan cuando él estaba mal. Entonces, bueno, dice, no entiendo nada, ¿estos eran amigos? Bueno, se hace amigo Adam Warlock, así que deja de ser un enemigo. Mientras intentan salvar en el medio a los niños que estaban atrapados en la nave del Alto Evolucionador y Rocket intenta liberar a todos los animalitos que también tenían cautivos, aparece el Alto Evolucionador y enfrenta a Rocket. En resumidas cuentas, Gamora le arranca la cara al evolucionador. Con la ayuda de Cosmo, el perro del espacio, logran enganchar las dos naves y hacer que todos los que están de un lado pasen al otro. Ahí es donde Star-Lord casi se muere, pero no se muere. Todos regresan a Nowhere, salvo Gamora, que obviamente se va con los Ravagers. Y en el final podemos ver al mismísimo Quill que dice, bueno, me voy a tomar un tiempito, voy a ir a conocer a mi abuelo a la Tierra. Mantis dice que se va a alejar un tiempo porque no tiene más ganas de seguir órdenes. Nebula y Drax se quedan a reconstruir Nowhere. ¿Y quiénes son los que quedan entonces como guardianes de la galaxia? Bueno, Groot y Rocket. Y obviamente Rocket es el nuevo capitán de los Guardianes de la Galaxia. Y acto seguido saltamos directamente a las escenas post-créditos, que son dos, una de medio crédito y una posterior, obviamente. En la escena de medio crédito vemos básicamente quiénes son los nuevos Guardianes de la Galaxia. Obviamente ya dijimos que Rocket y Groot se quedaban, pero ¿quién más se suma a los Guardianes? Bueno, Adam Warlock, Cosmo, una de las niñas que escapó de la nave del Alto Evolucionador, y que si nos guiamos por los cómics, esa chica podría ser la hija de la Capitana Marvel. La escena se termina cuando vemos que van a enfrentar a unos enemigos. La segunda escena post créditos nos muestra a Star-Lord, o sea, Quill, visitando una casa en la Tierra donde es atendido por una mujer, y esta mujer lo guía ¿hacia quién? Hacia su abuelo. Claro que sí, un hombre que tendrá unos 90 años, pero que por suerte todavía estaba vivo. Y finalmente esta escena termina en una secuencia muy familiar y con el texto de el legendario Star-Lord va a regresar. Por cierto, coméntame por ahí abajo qué te pareció la película en sí, el final, las escenas postcréditos. ¿Estuviste contento con todo el desenlace? Coméntame por ahí y ponete cómodo porque ahora nos metemos en los easter eggs, en todas y cada una de las curiosidades de la película. De los últimos proyectos de Marvel podríamos decir que este es uno de los que menos se conecta con el MCU. ¿Por qué? Porque básicamente intenta hacer una secuela de los Guardianes de la Galaxia sin más. Pero no puede ser una película de Marvel sin algún que otro detalle, porque los hay. Lo primero es que los nuevos trajes de los Guardianes de la Galaxia obviamente son calcados de los cómics y es básicamente lo que viene haciendo Marvel Studios últimamente, que es tomar diseños casi iguales de los cómics. El aparato con el que escucha música Star-Lord es un Zoom. Este, obviamente, fue un regalo de su padre adoptivo, Yondu, y él cree todavía que esto es lo que se usa para escuchar música en la Tierra. Pobre muchacho, si estuviera en la Tierra, ya tendría que haber conocido un montón de otras tecnologías, incluido Spotify. El que regresa en esta película, aunque en un rol muy pequeño, como suele suceder, es Howard the Duck. ¿En qué momento aparece? Bueno, lo vemos en un momento jugando al póker junto con Kraglin y otros personajes más.
Entre ellos aparece The Broker, ese personaje que vimos en el volumen 1 en una tienda en Sandal. Otra de las caras que quizás recordás durante esta escena jugando al póker es Besermikitokolok. Bueno, ese. Si viste el especial navideño de Guardianes de la Galaxia, seguramente lo reconoces porque era uno de los músicos. En un momento, Gamora hace una especie de chiste y dice: matemos a ese personaje que parece una zanahoria. Esto puede ser una referencia a una versión de Groot, de los cómics obviamente, que se llamaba en realidad Root, porque Root significa raíz y en este caso era una especie de Groot que parecía una zanahoria. Este Groot salió por primera vez en el cómic número 127 de The Mighty Captain Marvel. Gamora explica en una escena que el Alto Evolucionador creó un montón de cosas, entre los que ha creado a diferentes especies como a los Zeronians y a los Animen. Ambas razas o especies tienen varios hilos argumentales en los cómics de Marvel. Como les dije cuando les estaba contando sobre las escenas post créditos, hay un personaje que termina siendo parte de los nuevos Guardianes que se llama Phyla, no me acuerdo, bueno, porque no le dicen el nombre, pero se llamaría así, Phyla creo. Phyla Bell en los cómics es la hija de Mar-Vell, que sería una diferente encarnación de a quien conocemos como Capitana Marvel. Si bien mucho no se sabe sobre este personaje en la película, es muy posible que en el futuro algo más nos cuenten y quizás tenga conexión con Capitana Marvel. En el final de la película tenemos un guiño al especial navideño de los Guardianes, donde justamente los Guardianes, y a esto mismo se hace referencia en un periódico que dice que Kevin Bacon fue abducido por alienígenas. Ya hablamos del presente, ya hablamos de todo lo que pasa en la película, pero ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo sigue esto? Te lo cuento. Lo primero que hay que dejar en claro es que James Gunn se retiró de Marvel. Con esto se fue a trabajar full time a DC, donde ahora es el presidente de DC Studios. Y justamente la idea de cerrar esta saga era para que nadie más meta mano en el bebé de James Gunn. No es que sea el dueño, pero en cierta medida esta saga es de él y de estos actores. ¿Se retiran los actores? ¿Se retira él? Es como un final para los Guardianes. Sí, para estos, pero luego tenemos otros Guardianes nuevos que por algo los presentan. Lo interesante es que por cómo funciona Marvel, puede suceder que no veamos una película como tal llamada Guardianes de la Galaxia 4, pero probablemente veamos este grupo de regreso en algún otro proyecto. Lo mismo con Star-Lord. ¿Por qué no ver una nueva película titulada Star-Lord en lugar de Guardianes de la Galaxia 4? Dave Bautista está 100% retirado del personaje de Drax. De hecho, dijo: quiero que me conozcan por papeles más dramáticos, no quiero que Drax sea mi legado. Zoe Saldana dijo: no creo que sea el final para los Guardianes, pero sí es el final para mí, para Gamora. Veremos a los Guardianes entonces en la dinastía de Kang en Secret Wars, donde los veremos de vuelta. Te lo dejo ahí para que vos me lo comentes por ahí, pero esto está claro que continúa y seguramente continúa diferente. No vamos a volver a ver lo mismo porque primero, se fueron todos los principales y segundo, ¿qué? Coméntame por ahí, en realidad no sé qué iba a decir. Coméntame vos por ahí. Definitivamente Guardianes de la Galaxia es una de las últimas mejores películas de Marvel que venía en cierta medida de capa caída. El detalle, el cuidado, la calidad de este film al lado, por ejemplo, de Ant-Man and the Wasp Quantumania es infinitamente mayor. Por lo tanto, puedo decir que esta película me gustó bastante, me gustó mucho más que la de Ant-Man. Y es curioso porque a futuro la de Ant-Man se supone que era mucho más importante, pero bueno, esta película me gustó bastante. ¿Qué te pareció? Comentame por ahí, comentame si me perdí algún detalle, alguna cosita, y comentame también si te sentiste engañado porque no se muriera nadie. No se murió nadie. Comentame por ahí abajo, no te olvides darle duro al botón de like, suscribirte, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.